Bueno, en este tutorial vamos a aprender a resolver los casos especiales de la integración por partes. Para esto vamos a valernos del método de los coeficientes indeterminados. Nosotros sabemos que la resolución de integrales por el método de integración por partes en ciertos casos se nos puede volver tedioso, no difícil en el cálculo, sino muy extenso. Entonces la idea del método de los coeficientes indeterminados es simplificar ese cálculo mediante una idea básica que se aplica a cada una de estas integrales. A continuación vamos a decir cuál es esa idea y eso es la esencia del método de los coeficientes determinados. Bueno, primero vamos a ver qué tipo de integrales utiliza el método de los coeficientes determinados. Son tres integrales. La primera hace referencia a un polinomio de grado n de x que multiplica a la función e elevado a la ax. La segunda integral es un polinomio de grado n de x que multiplica la función seno de a la x. Y la tercera integral es un polinomio de grado n de x que multiplica el coseno de a la x. Bien, evaluando la primera integral, sabemos que nuestra integral va a ser igual a un polinomio qn de x que multiplica a la función e elevado a la x, donde qn de x hace referencia a un polinomio del cual vamos a calcular sus coeficientes. Y en general, la esencia del método de los coeficientes indeterminados para el primer caso de nuestra integral está en esta parte de aquí. El polinomio por la función e elevado a la x se puede expresar para facilitar su cálculo como e elevado a la ax sobre a que multiplica al polinomio que tenemos dentro de nuestra integral menos la primera derivada del polinomio sobre a y más la segunda derivada del polinomio sobre a cuadrado y menos la tercera derivada del polinomio sobre a al cubo. Entonces la idea que tenemos es después del polinomio que estaba dentro de la integral, es decir, el polinomio tal cual vino en el ejercicio, los signos se intercalan, menos, más, así hasta llegar a la derivada que haga a nuestro polinomio cero, es decir, hasta el momento que tengamos la derivada de una constante. Como podemos observar, el grado del coeficiente a hace referencia a la derivada que es. En este caso la primera derivada tenemos a a la 1. En este caso la segunda derivada tenemos a al cuadrado, la tercera derivada a al cubo y así hasta llegar a la derivada que haga nuestra función cero. Bien, entonces aquí está el método de los coeficientes indeterminados para la primera integral de un polinomio de nx de grado n de x que multiplica a una función e a la x. Bien, siguiendo el mismo principio del ejemplo anterior, esta integral se reduce o facilita el cálculo aplicando esta fórmula de aquí. Y yo creo que lo más complejo dentro de la aplicación de esta fórmula es hallar las derivadas del polinomio que nos dan en la integral. Bien, vamos a proceder a explicar en qué consiste este proceso. Bien, esta integral de aquí se puede expresar como menos del coseno de a la x sobre a, siendo a el coeficiente que acompaña el argumento de la función seno, que multiplica al polinomio que nos dieron de dato, y también vamos a intercalar los signos como en el caso anterior, menos más, y en la primera parte de la fórmula vamos a evaluar las derivadas pares de nuestro polinomio, es decir, la segunda derivada, la cuarta derivada, la sexta derivada, hasta llegar a una derivada que haga cero a esta función o a este polinomio, es decir, la derivada de una constante. Para los coeficientes que tenemos aquí abajo, el grado de estos coeficientes es análogo a la derivada que tenemos, es decir, en este caso tenemos la segunda derivada, entonces el grado de nuestro coeficiente a va a ser 2. En el caso de la cuarta derivada, el grado va a ser 4 y aplicamos la misma idea para las siguientes derivadas. Una vez que encontremos una derivada que haga 0 a nuestro polinomio, procedemos a poner la segunda parte de la fórmula, que es más seno de a la x sobre a. Y ahora vamos a evaluar las derivadas impares, es decir, la primera derivada, la tercera derivada, la quinta derivada, así hasta llegar a una derivada que haga 0 a mi polinomio. Y seguimos la misma idea. El coeficiente a va a tener un grado igual al de su derivada, es decir,
Aquí es la primera derivada, entonces es un grado 1. El tercer derivado, un grado 3. Quinta derivada, un grado 5. E igual intercalamos los signos, menos, más. Entonces el cálculo de estas clases de integrales se facilita mediante la aplicación de esta idea. Y ya, esto hace referencia al método de los coeficientes indeterminados. Bien, para nuestro tercer y último caso, antes de pasar a la resolución de un ejercicio como ejemplificación, vamos a ver el caso en el que tenemos un polinomio de grado n que multiplica el coseno de a la x. Es exactamente la misma esencia y la misma idea de los casos anteriores. La aplicación de una fórmula que se basa en las derivadas de nuestro polinomio para simplificar el cálculo de esta integral, la cual la resolveríamos por partes, pero va a ser muy largo y mucho tedio, y en el caso de una prueba nos va a hacer perder mucho tiempo. Y qué mejor que encontrar una técnica que me facilite el cálculo y en donde pueda optimizar mi tiempo, que en sí este es el fin de este video, ayudar a las personas que lo vean a optimizar su tiempo y encontrar algo que sea útil dentro del cálculo de integrales complejas. Bien, esta integral se puede demostrar o se puede resolver mediante la aplicación de la fórmula igual. Ahora va a cambiar. Esto es seno de a la x sobre a que multiplica el polinomio que nos dan como dato. Igual intercalamos los signos menos, más, menos. Tenemos las derivadas pares 2, 4, 6 hasta encontrar una derivada que haga ser a mi polinomio. Y también observamos que el coeficiente a tiene un grado igual al de su derivada. Es decir, si la derivada es la segunda, el grado del coeficiente a es 2. Y así. Para la segunda parte de nuestra fórmula vamos a utilizar el coseno de a la x sobre a que multiplica la primera derivada del polinomio. Igual intercalamos los signos menos, más, menos. Y aquí son las derivadas impares. 1, 3, 5, 7 en adelante hasta encontrar una derivada que haga ser a mi polinomio. De igual manera, el grado del coeficiente a depende del número de la derivada. Es decir, tenemos una derivada, la primera derivada, el grado de este coeficiente es 1. La tercera derivada, el grado es 3. La quinta, el grado es 5 y así en adelante. A continuación vamos a realizar un ejercicio para que noten la aplicación del método de los coeficientes determinados y se den cuenta de cómo optimiza su tiempo y hace más dinámico la resolución de este tipo de integrales. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio en el que se ilustre el proceso en cómo se desarrolla el método de coeficientes indeterminados. Bien, evaluando nuestra integral para ver en qué caso de las tres integrales que analizamos antes cae este ejercicio. Entonces, analizamos, tenemos un polinomio de un grado n que multiplica a una función coseno de 2x. Entonces, nos damos cuenta que es el tercer caso. Tenemos un polinomio que multiplica el coseno de a la x. Entonces, al evaluar nuestra integral, podemos darnos cuenta que podemos aplicar el método de los coeficientes indeterminados para facilitar el cálculo y optimizar nuestro tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula para resolver este tipo de integrales, en el caso del coseno. Bien, vamos a desglosar el ejercicio. La integral va a ser igual al seno de a la x. En este caso nuestro a es el coeficiente que acompaña el argumento del coseno, es 2x sobre 2. Y ahora antes de aplicar la fórmula, es preciso que encontremos las derivadas de nuestro polinomio. Bien, la primera derivada, a esto le vamos a llamar f de x. La primera derivada de f' de x es igual a 8x al cubo más 2. La segunda derivada, 24x al cuadrado. Bien, como vamos a necesitar las derivadas pares e impares, vamos a seguir derivando. Bien, pero hasta mientras voy a plantear la fórmula que vamos a utilizar. Esto va a multiplicar al polinomio que nos dan dentro de nuestra integral, 2x a la cuarta
más 2x menos 1. Y ahora vamos a intercalar los signos como habíamos indicado antes. El primer signo es el menos. Y ahora vamos a evaluar las derivadas pares. Es decir, la segunda derivada, que es la primera derivada par, está expresada como 24x al cuadrado. Bien, vamos a utilizar las derivadas pares. La primera derivada par es la segunda derivada, que es 24x al cuadrado. Bien, vamos a utilizar nuestro coeficiente a elevado al cuadrado. Nuestro coeficiente a, esto es a, 2 elevado al cuadrado es 4. Más, intercalamos los signos. Vamos a utilizar la segunda derivada par, que en este caso es la cuarta derivada, que es 48, sobre el coeficiente a elevado a la cuarta, que en este caso es 2 elevado a la cuarta, que es 16. Bien, hasta ahí ya no tenemos otra derivada par, porque si seguimos derivando nuestra función se hace 0. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de la fórmula, que es aplicando el coseno de 2x sobre 2, que multiplica a la primera derivada del polinomio, que es 8x al cubo más 2 sobre nuestro coeficiente 2. Vamos a intercalar los signos. Ahora es la tercera derivada, que es 48x sobre nuestro coeficiente 2 elevado al cubo, que es 8. Si analizamos, no tenemos una quinta derivada porque la derivada de 48, que es una constante, es 0. Entonces nuestro cálculo y nuestra fórmula termina ahí.